Buenos días, chicos. Bueno, nada, lo primero daros las gracias por venir, las gracias a los profes por tener un poquito la iniciativa esta de lo que vamos a hablar ahora sobre la musculatura isquiotibial. Y nada, bueno, lo primero me presento, yo soy Daniel Martínez, mi compañero Javi. Y bueno, somos fisioterapeutas, yo soy alumno del máster de fisioterapia deportiva de la UCAM, del cual Javi es el director y profesor. Y bueno, vamos a hablaros, como estamos en una clase de educación física, vamos a hablaros mucho de deporte, pero como profesionales de la salud que somos, quiero que os quede un poquito, sobre todo, la importancia respecto a la salud que tiene la musculatura isquiotibial, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto de la musculatura isquiotibial? ¿Me sabríais decir alguno en qué consiste o qué es o dónde está la musculatura isquiotibial? Ahí estamos, los isquios, eso es. De hecho, vamos a hablar de los isquios, mejor, que así es más sencillito. Ahí estamos, muchos señalabais ahí esa parte de atrás del muslo, efectivamente. Es una musculatura muy importante que está compuesta por tres músculos, ¿vale? No os voy a dar mucho la turra de cómo es ni nada, pero simplemente quiero que os quede un poquito claro y que dibujéis en vuestra cabeza realmente qué es. Cuando hablamos de los isquios, dónde empieza, dónde se inserta, porque de esta forma, cuando queráis mejorar la musculatura isquiotibial, pues sabréis, ostras, pues los isquios es esto, llega desde aquí, me dijo Dani que llegaba hasta aquí, y de esta forma podemos mejorarlo, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros practicáis, fuera de la clase de educación física, practicáis algún tipo de deporte? Levantad la mano, porfa. Cualquier tipo de deporte. Bueno, no veo muchas manos por ahí levantadas. ¿Qué pasa? Tenemos que darnos un poquito de alegría con esto. Vale, bueno, veremos que los isquios son importantes no solo en deporte, sino también para la salud en general, ¿vale? Si os gusta el fútbol, si os gusta el deporte en general, seguro que más de una vez habéis visto este gesto, ¿vale? Un jugador llevándose la mano a la parte de atrás del muslo. Eso precisamente suele ser por lesión en esta musculatura. Entonces, lo que quiero que os fijéis principalmente es que estos son los isquios, ¿vale? Tienen una forma de V desde, digamos, la parte baja del culete hasta la parte de atrás de la rodilla, ¿vale? Forman una V abrazando la rodilla por la parte de atrás. Y bueno, lo que os dije, no vamos a entrar en cositas muy específicas, pero que veáis, para que tengáis en vuestra cabeza qué son los isquios, pues estos son los isquios, ¿vale? Quitando un poquito la musculatura que tenemos alrededor, pues esto sería, ¿vale? Esa V que os decía que forman, tenemos por la parte interna el semitendinoso semimembranoso y por la parte externa el bíceps femoral. Entonces, imaginaos eso, desde el huesecito del culo, desde el isquión, ¿vale? El sitio donde estáis ahora mismo sentados, ese hueso es donde se originan los isquios y llegan hasta la parte de atrás de la rodilla, ¿vale? La abrazan por detrás. Entonces simplemente, pues eso, que tengáis un poquito en la cabeza cuando hablamos de isquios, ¿qué es? Entonces aquí tenemos, posiblemente muchos lo conozcáis, es un jugador jubilado prácticamente, bueno, es un jugador del Real Madrid. Y aquí veis, estos son unos buenos isquios, ¿vale? Bien marcaditos. Y para que os imaginéis o para que entendáis la importancia de los isquiotibiales, quiero que os imaginéis un muelle. Los isquiotibiales son como un muelle, ¿vale? Entonces, ¿vosotros qué creéis? Que para hacer este tipo de movimiento, ¿qué será más fácil? Si tenemos ese muelle, esos isquiotibiales rígidos o que sean flexibles. ¿Cómo será más fácil? Ahí estamos, eso es. Entonces, es un músculo muy importante precisamente por eso, porque muchas veces se nos queda un poquito rígidos. De hecho, me han chivado por ahí que estáis un poquito acortaditos y un poquito rígidos de isquios. Entonces, claro, si queremos hacer ese movimiento y tenemos un muelle rígido, será más fácil que nos hagamos daño, que nos podamos romper o que podamos tener otros problemas, ¿vale? Entonces, precisamente eso, que os quedéis con la imagen de ese muelle y que cuanto más flexible y cuanto más capacidad tenga de estirarse y volver a su posición, mejor para nuestra salud. Y lo que os digo, como lo veremos un poquito más adelante, no solo en deporte, sino en vuestra salud en general, en el día a día, ¿vale? ¿Por qué es importante la musculatura isquiotibial en el deporte? Porque en general, en todos los deportes, es una de las lesiones principales, ¿vale? Pero en particular en estos tres deportes es la principal lesión muscular. Entonces, ¿cuántos de vosotros aquí juega a fútbol? Ahí estamos, ¿vale?
Pues que sepáis que eso que es la principal lesión muscular que hay. Entonces es importante que cuidemos nuestros isquiotibiales si queremos seguir jugando, si queremos no tener lesiones, si queremos pues no perdernos partidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Es la principal lesión muscular en rugby, no sé si alguno aquí juega rugby, y también es la principal lesión muscular en fútbol australiano, que creo que nunca habéis oído del fútbol australiano, pero bueno, que sepáis que está ahí. Como os comentaba, la importancia de ese muelle, ¿vale? Si os fijáis en estas imágenes que tenemos aquí, esta jugadora del Barça, por ejemplo, conduciendo balón, ¿qué creéis? ¿Que ese movimiento lo podría hacer fácilmente si tuviese un muelle rígido al hacer esa conducción de balón? Sería más difícil, evidentemente. Esta jugadora, fútbol australiano, mirad qué pedazo de movimiento está realizando al golpear el balón. Eso sí, tenemos un isquio acortado, un isquio tenso, es rotura seguro. Imaginaros estos dos jugadores corriendo, al final cuando corremos, que alargamos tanto la zancada, si tenemos aquí algo tirando y algo rígido, pues también será más fácil que tengamos esa lesión, ¿vale? Entonces, las principales causas de esas lesiones deportivas que comentábamos son la falta de fuerza, la falta de flexibilidad y luego algunos otros factores que tampoco voy a entrar en ellos, pero vamos a focalizarnos de esos dos principales, falta de fuerza y falta de flexibilidad, nos vamos a focalizar en la flexibilidad, ¿vale? Entonces, las consecuencias de esa falta de flexibilidad, pues como hemos dicho, una lesión directa, es decir, una rotura de la musculatura isquiotibial, pero no solo nos afecta a esa zona, sino que nos puede afectar también en la rodilla. ¿Alguno de vosotros ha tenido alguna vez alguna lesión de rodilla? ¿Levantar la mano? Bueno, genial, poquitas tenemos. ¿Alguna lesión de isquio que no os he preguntado? ¿Alguien ha tenido alguna vez algún pinchazo, algún problema en el isquiotibial? Bueno, genial. ¿Cuál es la ventaja vuestra? Que sois jóvenes, que normalmente cuando somos jóvenes pues es más difícil lesionarlos, pero os daréis cuenta que a medida que crecemos las lesiones aparecen. Entonces, si tenéis esto en cuenta para vuestra salud de adultos, pues eso que ganaréis, ¿vale? Entonces, como os comentaba, la falta de flexibilidad nos puede lesionar el isquio, nos puede dar problemas de rodilla, ¿vale? En el tendón rotuliano, en la parte de la rótula también nos puede dar problemas y nos puede dar dolor lumbar, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros habéis tenido dolor lumbar ahora o en algún momento de vuestra vida? Mirad ahí, todos los adultos, ¿ves? Pues de esto siento deciros que la mayoría no nos podemos librar. Lo que os digo, sois jóvenes, normalmente cuando somos jóvenes no tenemos ningún tipo de problema. Es más, os voy a decir una cosa, yo jugaba a fútbol y tuve que dejar durante 2 años por una lesión muscular bastante grave, tuve que dejar durante 2 años de jugar. A mí, si me hubiesen dicho en ese momento que yo me pensaba que no, yo soy joven, no voy a tener ningún tipo de problema, si me hubiesen dicho, mira, si haces esto es probable que no tengas problemas, hostia, pues hubiese dicho, mira, pues igual voy a hacerle caso a Dani y hacer alguna cosita para mejorar, porque al final es eso. Ahora quizás no lo veis todavía muy claro porque no tenéis problemas, pero terminan llegando, aunque no nos guste. Entonces, pues eso, directamente en el deporte podemos tener estos problemas, pero como os comentaba, no solo nos afecta en el deporte, sino que nos puede afectar en el día a día. Vosotros no tenéis dolor lumbar, ahí vemos que los adultos sí, pero probablemente vuestros padres, madres, tíos, abuelos, a que conocéis gente que tiene dolor lumbar, que tiene dolor cervical. ¿Alguno de vosotros tiene dolor cervical ahora mismo? ¿Tiene molestias en la zona cervical? Ahí un poquillo, ¿no? Pues que sepáis que la musculatura isquiotibial también tiene mucha importancia y aunque me digáis, ostras Dani, pero ¿cómo puede ser que esto aquí abajo tenga relación con esto? Pues básicamente por lo que os comentaba al principio, se inserta en el isquión. ¿Esto qué hace? Que la cadera esté en una posición u otra y esto nos afecta en la columna vertebral. Entonces, dolor lumbar, dolor cervical, es un factor de riesgo para tener hernias, que igual alguno de vuestros padres, madres, conocidos también tienen hernias, protusiones, es decir,
que es algo que puede afectarnos mucho no solo en nuestros isquiotibiales, sino también a nivel de columna. Y luego también es muy importante a la hora de prevenir caídas, prevenir alteraciones en la marcha. No sé si alguno de vosotros tiene problemas en los pies, respecto a pie plano, que tenga que llevar plantillas, etcétera. Pues bueno, que sepáis que los isquiotibiales y la flexibilidad de los isquios es muy importante también en eso, ¿vale? ¿Cómo mejorar nuestros isquios? Pues lo que os comentaba, precisamente mejorando esa fuerza, mejorando la flexibilidad, mejorando la movilidad, ¿vale? Respecto a la fuerza, pues bueno, no veremos nada en particular, pero que sepáis que es importante trabajar la fuerza, ¿vale? Tenemos que perderle el miedo a entrenar con pesas, a entrenar con pesos, porque nos ayuda a ponernos más fuertes, ¿vale? Entonces es importante. Hoy nos focalizaremos bastante en la flexibilidad y precisamente lo que tenéis en la mano, el programa que os he entregado, es un programa para que precisamente eso, mejoréis vuestra movilidad y vuestra flexibilidad, ¿vale? Ejercicios de movilidad pues más dinámicos, tipo como pueda ser el yoga, etcétera, y sobre todo, algo fundamental, el movimiento, ¿vale? Estáis en edad de estudiar, ¿vale? Pasáis muchas horas en clase y en vuestras casas pues tenéis que estudiar, tenéis que hacer vuestros deberes, pasáis mucho tiempo sentados. Aparte hoy en día pues mucho ordenador, videojuegos, etcétera, pasamos la gran mayoría de nuestro tiempo sentados. ¿Y qué ocurre? Si nos volvemos a imaginar esos isquiotibiales, ese isquión, ese huesecito del culo, estamos todo el día sobre esa zona, presionando esa zona. ¿Qué ocurre en un músculo cuando constantemente lo presionamos? Pues que llega menos riego sanguíneo, menos oxígeno, y eso hace que ese muelle que tenemos se vaya volviendo más rígido y menos flexible. Entonces, ¿qué tenéis que intentar hacer? Moveros lo máximo posible, que en los cambios de hora pues que por lo menos os levantéis, que cuando estéis en casa estudiando pues que cada 20-25 minutitos os levantéis, os mováis un poquito. Ahora veremos un par de ejercicios muy sencillos, es súper fácil movilizar toda esa zona. Entonces todo lo que sea darle movimiento a nuestro cuerpo y en particular a esa zona nos va a ayudar a prevenir esas lesiones, ¿vale? No lo he dicho, pero cualquier duda que tengáis, levantad la mano, cualquier preguntita o lo que sea, con toda la confianza del mundo, ¿vale? Vale, vamos a hablar de la conciencia corporal. Simplemente son unos detallitos muy sencillos, pero como os decía, es muy fácil mejorar toda esa zona, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a trabajar ahora en un momentito? La conciencia corporal. Os voy a enseñar lo que es la anteversión, la retroversión y la posición neutra. Lo vamos a hacer según estáis sentados, ¿vale? No hace falta trabajarlo en ninguna situación especial, es que simplemente mientras estéis estudiando, mientras estéis en clase, que empecéis a notar pues, un poquito de tirantez en el isquio o un poquito de molestia lumbar, simplemente haciendo movimientos de cadera ya vais a ayudar a toda esa zona, ¿vale? Entonces, ¿qué es la anteversión? La anteversión, digamos que es cuando la cadera se nos va hacia adelante, este muelle se nos queda alargado, ¿vale? Entonces, ahora simplemente, según estáis sentados, intentad llevar un poquito la cadera hacia adelante. Colocad las manos en la cadera. Ahí, vamos a sacar un poquito el culete, culo pollo. Vamos a poner ahí culo pollo. Eso es. Ahí estamos. Esto sería una anteversión, ¿vale? La retroversión, que es lo contrario, es la tendencia que soléis tener cuando permanecéis mucho tiempo sentados, tendéis a ir a esa retroversión, ¿vale? Ahí sería meter un poquito el culete. Vamos a redondear, hacemos lo mismo, colocamos las manos, redondeamos un poquito la cadera, eso es. Esto sería una retroversión. Vale, pues la posición neutra, digamos que sería un poquito la posición más natural, la posición más adecuada. Pues básicamente esto, si estáis en clase, pues lo que os digo, que empezáis a notar un poquito de molestia, si estáis en casa estudiando y lo mismo, pues simplemente movilizando un poquito la cadera, ya estáis dando un poquito de movilidad a toda esa zona y os ayudará, ¿vale? Simplemente esto como pinceladas para que os quedéis con estas cositas, porque también son importantes a nivel de lumbar, y esto pues por ejemplo se lo podéis comentar a vuestros padres, madres, a quien conozcáis que tengan esas molestias, ¿vale? Esto, aquí tendríamos un poquito la progresión un poquito más avanzada, pues lo mismo, ya estaríamos de pie, trabajaríamos esa anteversión, esa retroversión, luego podéis buscar un sitio un poquito elevado, os apoyáis y lo mismo, trabajáis ahí esa movilidad de cadera, y luego este que os lo he puesto en el programa de movilidad,
que, bueno, de todas formas, el programa de movilidad lo iréis trabajando con los profes, ¿vale? Luego os comentaré, pero es importante que lo intentéis trabajar todos los días. Os voy a explicar un poquito de forma sencilla y rápida cómo hacerlo, pero es muy fácil. Y otra cosita importante para la conciencia corporal es la bisagra de cadera, ¿vale? Lo que se llama la bisagra de cadera. ¿Qué es esto? Pues al final nuestra cadera es como si fuera la bisagra de una puerta, abrir y cerrar. Pues ahí es como tendría que moverse. Es decir, cuando nosotros hacemos un movimiento hacia adelante, lo ideal es que funcionáramos como una bisagra, ¿vale? En esa posición neutra que hemos hablado y desde aquí que nos movamos. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos ese isquio, ese muelle, lo tenemos tenso y rígido, vamos a tender a hacer esto, ¿vale? Y aquí es donde nos sufre esa zona lumbar, donde tenemos más problemas de poder padecer hernias, protusiones, etcétera, ¿vale? Entonces, simplemente en casa lo podéis trabajar cogiendo el palo de una fregona, de una escoba, o la colocáis que pegue con la cabeza y que pegue con el coxis aquí abajo, y desde aquí simplemente os inclináis un poquito hacia adelante y hacia atrás, iréis notando esa tensión en los isquiotibiales y es una forma de ir mejorando toda esa zona y lo que os comento, sobre todo, mejorar vuestra capacidad de mover la cadera como toca, ¿vale? Y bueno, lo que os comentaba, la idea de este programa de flexibilidad es que si podéis, en la medida de lo posible, intentar como mínimo 5 días a la semana hacerlo. Os va a llevar ni 10 minutos y yo os garantizo que nos vamos a ver en un mesecito. Os garantizo que si trabajáis esto mínimo 5 días a la semana, ni 10 minutos os va a llevar. Os garantizo que vais a mejorar la salud de vuestra musculatura isquiotibial, os lo aseguro. Vais a ganar movilidad, vais a notar menos tirantez, etcétera, ¿vale? Entonces, es muy sencillo, son 6 ejercicios súper sencillitos, ¿vale? De hecho, probablemente alguno de ellos ya lo conozcáis, ya lo hayáis hecho. Y básicamente, bueno, os lo explico así un poquito por encima, eso con vuestros profes lo iréis trabajando y si tenéis cualquier duda podéis contactar conmigo o bueno, preguntarles a los profes, ¿vale? El primer estiramiento, que seguramente lo hayáis hecho muchas veces, básicamente es en el suelo. Vamos a colocar la otra pierna que no estiremos doblada, lo ideal es que la coloquéis un poquito a un lado y como hemos hablado antes de la posición neutra de la cadera, vamos a intentar hacerlo, ¿vale? Es decir, no quiero que dobléis aquí y estiréis aquí, sino que intentéis esa posición neutra y desde aquí ya os inclináis un poquito adelante y ya notaréis esa tensión en los isquiotibiales, ¿vale? Luego tenemos el otro ejercicio que hemos dicho de movilidad, que básicamente, pues eso, consiste en movilizar la cadera, sacar un poquito culete, doblar un poquito culete e ir movilizando ahí, ¿vale? Este estiramiento, que también probablemente lo hayáis hecho muchas veces, incluso poniendo la pierna en un lugar elevado, no hace falta, simplemente si ponéis el talón en el suelo y volvemos a hacer lo que hemos dicho de la bisagra de cadera, esa posición neutra, si nos inclinamos un poquito, aquí ya notaréis tensión en los isquiotibiales, ¿vale? Luego, lo podéis hacer sentados, ¿vale? Ahora lo que pasa es que como los banquitos son un poco bajos, no será tan sencillo hacerlo. Lo podéis hacer tanto sentados como tumbados. Básicamente consiste en que cuando extendáis la pierna, tiréis un poquito de la punta del pie y miramos hacia arriba, ¿vale? Y doblamos y miramos hacia abajo. De esta forma no solo estamos movilizando la pierna, sino que estamos moviendo el resto de la columna, ¿vale? Entonces también es un ejercicio muy interesante, ¿vale? El jackknife, que también este es un estiramiento sencillito, que simplemente dobláis las rodillas, agarráis los talones y extendéis hasta donde podáis. Yo ahora mismo estoy con unas agujetas tremendas en los isquios de haber entrenado, entonces tampoco puedo hacer mucho, pero bueno, básicamente es subís hasta donde podáis, ¿vale? Y ahí donde notéis esa tensión, mantenéis un poquito. Y el último, que Javi, si puedes me echas una mano un segundito. El último, en clase lo haréis con un compañero, lo haréis por parejas, pero en casa lo podéis hacer con una toalla, ¿vale? Es muy sencillo, simplemente lo que vamos a hacer es estirar hasta el punto donde notemos un poquito de tensión, ahí mantenemos, entonces en este caso en casa cogéis una toalla,
buscáis ese punto de tensión, mantenéis unos 30 segunditos y luego vais a hacer fuerza. Ahí el compañero os va a resistir, ¿vale? Mantenéis 10 segunditos y relajáis y estiráis un poquito más, ¿vale? Entonces con la toalla hacéis fuerza contra la toalla, 10 segunditos y luego volvéis a tirar otro poquito, ¿vale? Simplemente esto, chicos, ni 10 minutos, es súper sencillo y de esta forma os garantizo de verdad que podéis mejorar mucho la musculatura isquiotibial. De hecho, lo que os decía, al final conoceréis a muchas otras personas con problemas en zona lumbar, bueno, todo lo que hemos ido comentando. Entonces, también, hablaros con vuestros papis, con vuestros primos, amigos, quien sea que conozcáis. Oye, mira, esto te puede ayudar. Y tan sencillo como 10 minutos al día os va a ayudar un montón, ¿vale? Y nada, poquito más. He intentado hacerlo rápido pero sencillito. Entonces, no sé si tenéis alguna duda, si tenéis alguna preguntita. Genial, chicos, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y eso, que... Gracias. Muchas gracias, chicos. Eso, cualquier duda, cualquier pregunta, con los profes también podéis solucionarlas, ¿vale? Gracias.